Muy bien, amigos. Ahora vamos con lo que sería cáncer de hígado, ¿ya? En lo que tiene que ver la epidemiología, nuevamente revisamos la estadística a nivel internacional y a nivel local. La incidencia mundial es el quinto cáncer más común y su mortalidad el tercero. Tenemos el mismo fenómeno. Su mortalidad es mucho más alta que su incidencia. Por eso es un cáncer peligroso. A nivel del Perú, igual, el quinto más común y su mortalidad el tercero. ¿Listo? Entonces tenemos el mismo efecto que se está produciendo con el cáncer pancreático. Entonces, en esta neoplasia la tasa de supervivencia a 5 años es bastante baja, el 18%. Entonces, mi objetivo, al igual que en el cáncer de páncreas, es intentar diagnosticarlo en estadios mucho más tempranos para poder incidir en su historia natural. A nivel internacional, esta neoplasia varía mucho. Hay zonas que tienen muy alta prevalencia de carcinoma hepatocelular y zonas que son muy bajas. Y esto se debe a los factores de riesgo que tiene, que históricamente han sido principalmente los virus de la hepatitis. Dentro de la clasificación tenemos que recordar que tenemos dos células parenquimatosas a nivel del hígado, los hepatocitos y los colangiocitos. Y de cada uno de estos puede derivar una neoplasia, el carcinoma hepatocelular o el colangiocarcinoma. Siendo el hepatocito la célula parenquimatosa más común, la neoplasia más común es el hepatocarcinoma, y es la que vamos a estudiar en esta clase. Tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Comenzamos con los no modificables. Tenemos la edad, igual una neoplasia de personas adultas generalmente, alrededor de 65 a 70 años es el diagnóstico. El sexo, al igual que en el páncreas, más en el varón, hasta 2.5 veces más riesgo tiene. Y polimorfismos genéticos que se han estudiado en los últimos años como factores de riesgo adicionales de cáncer hepatocelular. Y son mutaciones que van a estar relacionadas al principal factor de riesgo en ascenso, que es el síndrome metabólico. Al igual que con el páncreas, la epidemia del síndrome metabólico está aumentando también la prevalencia del carcinoma hepatocelular. Mutaciones como el PNP-LA3, que es bastante conocido, TM6, SF2 y otro que está en estudio, que es el HSD17B13, son polimorfismos que aumentan mucho la susceptibilidad a desarrollar carcinoma hepatocelular en poblaciones metabólicas, con hígado graso metabólico, e incluso desarrollan el cáncer en estadios más tempranos que los históricos reportados con los virus de hepatitis. Luego pasamos a los factores de riesgo modificables, y acá el principal es la cirrosis. Cualquier causa que lleve a desarrollar una cirrosis hepática directamente entra como factor de riesgo para el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Hasta 80% de los carcinomas hepatocelulares se desarrollan en una base cirrótica. Por eso es su principal factor de riesgo. Dependiendo de la etiología que lo llevó a la cirrosis, tienen más o menos riesgo de desarrollarlo. Especialmente los más altos riesgos están con las enfermedades virales, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, y los más bajos con las enfermedades autoinmunes y de depósito. A mayor severidad de la fibrosis, de la cirrosis y progresivamente de la hipertensión portal y sus descompensaciones, mayor riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Otros factores de riesgo modificables. Tenemos los virus de hepatitis. Ya han hecho su clase de hepatopatías virales, hepatitis B, hepatitis C. ¿Ya? Entonces, viendo esto, vemos que la cirrosis, 80%. Eso quiere decir que 20% de los carcinomas hepatocelulares se van a desarrollar en personas sin llegar al estadio cirrótico. ¿Ya? ¿Cuáles son esas poblaciones de riesgo de desarrollar cáncer sin llegar a la cirrosis? Las hepatitis B crónicas, en cualquier momento de su historia natural. Desde la fibrosis inicial hasta la fibrosis terminal, que es la cirrosis, en todo tiempo tienen riesgo de desarrollar cirrosis. Y es porque es un virus tipo ADN. Al ser un virus tipo ADN, ingresa directamente a la maquinaria genética, genera lo que se llama mutagénesis insercional y su cura es prácticamente imposible. Entonces, desde el momento que la persona desarrolla hepatitis B crónica, comienza a tener riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. El segundo virus también puede generar cáncer de hígado sin llegar a la cirrosis, que es el virus de hepatitis C, pero necesita una fibrosis ligeramente avanzada, un estadio F3. Y es porque es un virus tipo ARN. Hace mutaciones también a nivel de la parte proteómica, pero no tan agresivo como el virus de hepatitis B. Otro factor de riesgo modificable, el hígado graso asociado a factores metabólicos, especialmente si tiene polimorfismos genéticos asociados con el PNP-LA3, puede desarrollar cáncer de hígado sin llegar a la cirrosis. El tabaquismo, al igual que con cáncer de páncreas, sinergiza con el consumo de alcohol para aumentar el estado inflamatorio y la posibilidad de cáncer.
una toxina que sí se ha encontrado a nivel ambiental y es muy común acá en Perú, por lo que se tiene grandes cantidades de cáncer hepatocelular en la zona de la selva, es la aflatoxina B1. Tenemos gran cantidad de esta toxina, al igual que en Asia. Por eso nuestra incidencia de cáncer hepatocelular es bastante similar a la incidencia mundial. Y bueno, todos los componentes del síndrome metabólico, como les decía. En lo que tiene que ver la patología molecular, este es un tumor completamente diferente a todas las neoplasias que han estudiado del tubo digestivo. Aquí las mutaciones típicas del KRAS, del BRCA, del APC que están en las otras neoplasias no están presentes. Es un tumor casi por decirlo único, por eso es tan difícil su tratamiento. Incluso los investigadores patológicos moleculares indican que no existe un carcinoma hepatocelular igual a otro carcinoma hepatocelular. La cantidad de mutaciones que acumula esa tumoración es increíble. Pueden tener de 40 a 60 mutaciones por tumor. Mira, no sale ahí la imagen. Pueden acumular hasta 40 a 60 mutaciones en un solo tumor, de las cuales 5 a 8 o hasta 10 son las conductoras. Es decir, que por múltiples vías moleculares se genera la proliferación celular en estos pacientes. Los genes típicos, como les decía, están expresados en menos del 5%, por lo tanto la mayoría de terapias génicas que se estudian para otros cánceres, como cáncer de mama, de esófago, de colon, no me van a servir para nada en el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Incluso de acuerdo a la etiología que se va a producir, pueden generar mutaciones en diferentes niveles. El virus de hepatitis B generalmente hace mutaciones a nivel de las telomerasas, el alcohol, el virus de hepatitis C a nivel de la vía de la WNT, la beta-catenina, las toxinas, la aflatoxina hace mutaciones directas a nivel del P53. Entonces cada uno de los factores etiológicos que va a llevar al cáncer de hígado genera su propia mutación. Por eso es tan difícil encontrar una terapia sistémica que pueda servirnos para el carcinoma hepatocelular. Las lesiones precursoras, al igual que en el otro teníamos los PANIN, acá tenemos nódulos displásicos de bajo grado, luego los de alto grado y posteriormente que se convierten en el carcinoma hepatocelular. La clasificación molecular en este tumor tiene muchas limitaciones y esto se debe principalmente a que la gran mayoría de estos tumores no se diagnostican con biopsia. No necesitamos biopsia, a diferencia de casi todos los tumores que van a estudiar del cuerpo que necesitan una biopsia para confirmar su histología. El carcinoma hepatocelular se puede confirmar su diagnóstico sin biopsia. Y por eso es que la clasificación molecular ha sido tan difícil de poder realizarse. Inicialmente se hizo una que no ayudaba mucho, que lo dividía en dos, en proliferativo y no proliferativo. Caía la mitad de los tumores en uno y la otra mitad en el otro, no ayudaba mucho a diferenciarlos, solo que la proliferativa era asociada a virus de hepatitis B, tenía alta producción de marcadores tumorales y tenía peor pronóstico. Y el no proliferativo hacía mutaciones de la beta-catenina y tenía un mejor pronóstico. Pero importancia terapéutica no tenía ninguna. Luego, en los últimos años, cuando comenzó a surgir la inmunoterapia en el melanoma, en el cáncer de células pequeñas y en el cáncer de colon, comenzaron a buscar también la posibilidad inmune en este tumor. Y encontraron acá, sí, una diferencia, que hay tumores que son inmunes y otros que son inmunoexcluidos. ¿Qué significa que sea inmune? Que está el tumor y en todo su alrededor está relleno de linfocitos. Como ustedes saben, los linfocitos son las células que se encargan de matar los tumores. Pero este tumor es tan inteligente, los cánceres son tan inteligentes, que le liberan una sustancia que los frena, que los bloquea. Están pegados al tumor, pero no le pueden hacer nada. A eso se les llama los tumores inmunes. Y el otro subtipo, el inmunoexcluido, es cuando no hay ningún linfocito en su cercanía. Ahora, encontraron y vieron que estos tipos inmunes, como ya tenían los linfocitos cerca, solo teníamos que quitarles el freno a los linfocitos para que puedan atacar el tumor. Y eso es lo que ha hecho la inmunoterapia actualmente. Ligandos tipo factores de muerte, PDL y PDL1 son los más utilizados, y el CTLA4 como los ligandos que van a ser los que frenan a esos linfocitos para atacar el tumor. Ya existen medicamentos que pueden liberar estos frenos y si está metido ahí el linfocito va y destruye el tumor. En lo que tiene que ver los síntomas, esta neoplasia generalmente es asintomática, lo más común es que sea asintomática. Y cuando ya me comienza a dar manifestaciones dependientes del tumor, el pronóstico es muy malo. La sobrevida generalmente es menos de un año de estos pacientes cuando yo la diagnostico por síntomas derivados del tumor. Síntomas que generalmente son inespecíficos, malestar general, pérdida de peso, dolor, las mismas manifestaciones de la hepatopatía crónica. Pero si ya lo agarro al paciente en el estadio sintomático tumoral, su pronóstico es malísimo. Por lo tanto, mi objetivo es encontrarlo en estadios asintomáticos. Y a eso se le llama screening, ¿no?
buscar una neoplasia en estadio asintomático es el screening. Y en esta población tengo un grupo de alto riesgo determinado, sí, a diferencia del cáncer de páncreas, donde el principal factor de riesgo es el tabaquismo, tendríamos que hacerle a todos los que fuman exámenes. Acá el principal factor de riesgo es la hepatopatía crónica, la cirrosis, la hepatitis B crónica, la fibrosis avanzada en hepatitis C, los metabólicos con alteraciones genéticas. Tengo un grupo de factor de riesgo bien establecido, entonces puedo incidir en esa población. Y tengo una prueba que puede ser altamente accesible. El hígado es el órgano sólido más grande de la cavidad abdominal y por lo tanto está al acceso de la prueba más común de imagen, que es la ecografía. Entonces tengo una población de alto riesgo y tengo una prueba o un examen altamente utilizable. Por eso es que esta neoplasia sí entra dentro de los programas de screening. Todos estos grupos de alto riesgo, cirrosis, hepatitis C desde fibrosis avanzada, hepatitis B en cualquier estadio de fibrosis, o historias familiares de carcinoma hepatocelular, entran al programa de screening, que es con ecografía abdominal, hepática, cada 6 meses. Se puede o no se puede añadir lo que sería su marcador tumoral, que es la alfa-fetoproteína. Como saben, no hace diagnóstico, y peor aún en estos pacientes con carcinomas hepatocelulares que quieren encontrar los nódulos displásicos pequeños, la mayoría en estadios iniciales no elevan el marcador, lo elevan en etapas muy avanzadas, cuando son grandes los tumores. Cuando encuentro lesiones sospechosas, se puede acortar los tiempos de seguimiento en los pacientes, ya no cada 6 meses, sino cada 3 meses, para ver si el tumor desaparece o el nódulo desaparece o crece a más de 1 centímetro, que van a recordar que es mi punto de corte para mi algoritmo. La tomografía o resonancia como pruebas más avanzadas de imagen no son indicadas de rutina, solo cuando ya voy a comenzar a estudiar el potencial oncogénico de mi nódulo diagnosticado por ecografía. Porque si no, hacerle tomografía o resonancia a mis pacientes cirróticos cada 3 a 6 meses no sería costo efectivo y lo expondría a altas cargas de radiación por el resto de su vida. ¿Ya? Si uno hace, según los datos, bien este programa de screening con ecografía asociado o no a alfa-fetoproteína, se podría diagnosticar el carcinoma hepatocelular en estadios tempranos en casi el 80% de los casos. Pero ahí viene lo malo. La técnica es completamente operador dependiente. Entonces la ecografía tiene que ser realizada por una persona con alta capacidad o alta experiencia en detectar lesiones subcentrifugadas de 1 centímetro o menos. Ese es el limitante de esta técnica de screening. El marcador tumoral, como les decía, la alfa-fetoproteína tiene una sensibilidad casi de lanzar la moneda en estadios iniciales del 60%, tiene una alta tasa de falsos positivos, varias ocasiones se puede elevar por patologías benignas. El límite que se utiliza para los programas de screening son valores muy pequeños, de 20 nanogramos. Los valores más altos, mucho más altos, hasta 20 veces más altos, son los que tienen realmente especificidad. Cuando tengo una alfa-fetoproteína arriba de 400, es casi certero que tengo un carcinoma hepatocelular metido en ese hígado, solo hay que ir a buscarlo. Para el diagnóstico vamos a seguir este protocolo. Este protocolo está en todas las guías de screening de carcinoma hepatocelular, pero validado solo en la población con cirrosis, ¿ya? El paciente tiene que estar en ese grupo de cirrosis. Si yo le hago el screening por estar en los otros grupos de riesgo, no me va a aplicar este algoritmo. ¿Qué es lo que me dice? Mi paciente es cirrótico, le pido su ecografía, me sale un nódulo. Tengo que ver qué tamaño tiene el nódulo. Si es menor de 1 centímetro, lo mando a seguimiento nuevamente con imágenes, pero ya no en 6 meses, sino a la mitad, en 3 o 4 meses. Y espero que pase de 1 centímetro. Cuando pase de 1 centímetro, le pido prueba imagenológica dinámica, tomografía o resonancia trifásica. ¿Por qué? Porque yo voy a aprovechar la característica anatómica vascular única que tiene el hígado, que tiene una doble circulación, portal y arterial. Y mucho más importante es la portal que la arterial en un hígado sano. 80% del flujo viene de la porta y solo 20% de la arteria. Pero cuando hay estos tumores como el carcinoma hepatocelular, como comienzan a crecer mucho esta neoplasia, hace que su circulación ya no dependa de la porta, se aíslan de la porta y por eso cambia su comportamiento en relación al resto del hígado. Y eso es lo que se aprovecha para buscar los signos imagenológicos en la tomografía y en la resonancia trifásica, como vamos a ver un poco más adelante. Se hace un efecto que se llama washout, que lo vamos a ver ahora.
Si yo tengo ese efecto en la prueba dinámica, yo diagnostico carcinoma hepatocelular, no necesito biopsia y lo ingreso en un protocolo de tratamiento. Si le hago la prueba dinámica y no cumple los criterios para hacer un diagnóstico imagenológico, tengo la posibilidad de hacerle una segunda prueba. Si le hice tomografía, lo paso a resonancia. Si le hice resonancia, lo paso a tomografía. Si se comporta como debería ser característico del hepatocelular, diagnóstico y tratamiento. Y si no, 2 pruebas imagenológicas negativas, ahí sí entra biopsia hepática. El estudio con contraste, lo que yo busco es este efecto que se llama el washout. Tiene una especificidad del 95 a 100%. Eso quiere decir que si yo lo veo, es un carcinoma hepatocelular. ¿Qué es este efecto del washout? Es que en la fase arterial, que es la primera fase cuando se utiliza una imagen contrastada, se inyecta el contraste, pasa por el corazón, la aorta y llega a los órganos abdominales. Como es una neoplasia que genera muchos vasos sanguíneos y se está aislando de la circulación portal, necesita nutrirse por otro lado y utiliza la circulación arterial. Por lo tanto, en la fase arterial brilla, como pueden ver en la parte de la derecha. Se ve clarito el nódulo blanquito. Y el resto del hígado no brilla a comparación del resto de los órganos, como el vaso que está al otro lado. ¿Por qué? Porque su circulación no depende mucho de la parte arterial. En cambio, cuando ya va pasando el tiempo, se limpia el contraste arterial y ya estamos entrando en la fase venosa, en la fase portal, ahí sí el hígado va a comenzar a captar gran cantidad de sangre dependiente de la porta y la lesión que estaba marcada en la fase arterial desaparece, porque se vuelve del mismo color del hígado, que el hígado comienza a captar toda la sangre en la fase portal. A esto se le llama el fenómeno de washout. Capta mucho en fase arterial y se lava en la fase portal. Incluso puede quedar como una capsulita externa que es de los vasos arteriales. Si tiene ese comportamiento mi nódulo, yo diagnostico carcinoma hepatocelular e inicio tratamiento. Cuando uno solicita este tipo de estudios dinámicos para nódulos hepáticos, los informes radiológicos se hacen en base a esta clasificación que se llama LIRADS. Así como el BIRADS, que es para cáncer de mama, acá es de LIRADS. Va del 1 al 5, dando mayor o menor posibilidad de que sea un carcinoma hepatocelular. Es decir, que mientras más cerca esté el 5, más probable que sea carcinoma hepatocelular. Si es 5, es el diagnóstico. Y si se coloca una letra al costado, que es el M, significa que la lesión tiene un comportamiento maligno, pero no del tipo hepatocelular. Tienes que pensar en colangiocarcinoma, en fibrolamelar, en cualquier otra neoplasia, pero no es un carcinoma hepatocelular. No hace diagnóstico y pasaría a la biopsia. Y así es como llegamos al siguiente examen, que es la biopsia. Entonces, no todos los pacientes, la gran mayoría no llegan a este estadio de requerir una biopsia confirmatoria. ¿Y por qué? Porque, como han visto, ¿qué tamaño es el que necesito para comenzar mi estudio imagenológico? 1 centímetro. Ahora el hígado, pues así. Intenten darle a una lesión de 1 centímetro con una aguja. Es muy difícil. La precisión de estudios cuando mide menos de 1 centímetro, en general es solo del 50%, como lanzar una moneda. Entonces, no es por eso la prueba de elección confirmar con biopsia para iniciar el tratamiento. Ya cuando el tumor tiene mayor cantidad de centímetros, y es mucho más probable que pueda acceder a un tejido adecuado. Cualquier nódulo fuera del protocolo cirrótico tiene que ir a biopsia, lamentablemente. Y en cirrosis, cualquier nódulo que en 2 pruebas imagenológicas no haga diagnóstico preciso, tiene que ir a biopsia. O si estoy en un protocolo de estudio experimental como estos que les enseñé de las clasificaciones inmunológicas, tiene que ir a biopsia. El hígado es un órgano que tiene muchas complicaciones a nivel de la biopsia hepática porque es un órgano altamente irrigado. Entonces las complicaciones vasculares, especialmente hemorrágicas, es muy alto. Y si yo voy a tomar una biopsia atravesando piel, tejido celular subcutáneo, peritoneo, cápsula hepática, parénquima hepático, y yo voy a arrastrar esa biopsia hasta sacarlo por la piel, también se han descrito casos de siembra de células tumorales en el trayecto. Entonces, por eso no es recomendable de primera intención hacer la biopsia en estos pacientes, solo en casos muy seleccionados. Como siempre, una biopsia negativa en este contexto no me excluye el cáncer porque es muy posible que no ni siquiera le haya dado a la lesión, entonces tengo que pasar a una segunda prueba de biopsia para poder decir que es negativa. Bueno, creo que ya fueron que no se ven las imágenes.
Entonces, lo que tiene que ver el estadiaje, tenemos que recordar que esta neoplasia es especial. A diferencia de las otras en las que han visto que la parte anatómica es lo más importante, qué tamaño tiene, qué vasos va a invadir, si tiene metástasis o no. En este caso, como se desarrolla sobre una enfermedad crónica bastante perjudicial como es la cirrosis, hay casos que se han visto que si solo decido el tratamiento en base al tamaño tumoral, puedo ser muy agresivo y el paciente con su reserva hepática escasa se termina muriendo por la insuficiencia hepática y no por el tumor. Por eso es que idearon una clasificación en la que se combinan tres cosas. El estadio tumoral, con una clasificación tipo TNM, que se basa en el tamaño, el estadio de la reserva funcional hepática, que es el Child-Pugh, y el estado clínico general del paciente oncológico, que es conocida la escala de Koch. En base a eso es que yo voy a recién clasificar al paciente. Esa clasificación se llama clasificación de Barcelona. ¿Ya? Hay que ver, a ver si el siguiente se puede ver. Ya, mejor con esto utilizamos entonces. Y bueno, en sus diapositivas está el otro dibujo para que puedan ver. En la proyección no sé por qué lo saben. Pero bueno, en base a esta clasificación lo dividimos en 5. Tenemos los estadios muy tempranos, que es el estadio 0, el estadio temprano, el estadio A, el estadio intermedio, B, C avanzado y D terminal. Cada uno tiene su propio tratamiento, siendo potencialmente curativo en el estadio muy temprano y temprano. Ya en el resto es solo mantenimiento y finalmente en el último paliativo. Entonces comenzamos. Nuestro objetivo es encontrar a los pacientes en el estadio muy temprano o temprano, donde voy a tener las opciones terapéuticas curativas. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas curativas? La ablación con radiofrecuencia, la resección de la lesión o incluso el trasplante hepático. Quitarle todo el hígado y ponerle una. En base a sus características clínicas, especialmente el tamaño tumoral, es que yo decido para cuál de estas va a ir. Por ejemplo, para yo pensar en una radiofrecuencia, una ablación por radiofrecuencia, mi límite tumoral es 3 centímetros. Porque más allá de 3 centímetros, la energía, el calor que desprende la radiofrecuencia se disipa. Entonces la posibilidad de que las células de la periferia sobrevivan es muy alta. Entonces mi límite para pensar en esa opción es 3 centímetros. Si yo quiero meter al paciente en resección, una operación quirúrgica, tiene que ser el carcinoma en un lugar anatómicamente accesible, es decir, en la periferia. Así tenga 1 o 2 centímetros y está pegado al hilio hepático, no le voy a poder hacer una resección, no le voy a cortar la aorta, la arteria hepática y el conducto biliar para sacar una lesión de 1 centímetro. Entonces tiene que estar en un lugar anatómicamente accesible. Y en la última instancia, el trasplante hepático. Si es un paciente que puede ser candidato a un trasplante hepático sin hipertensión portal significativa en estos estadios iniciales, puede planificarse su trasplante hepático. Cualquiera de estas se consideran opciones curativas. Lo malo es que su recidiva también es muy alta, dependiendo del tipo, especialmente de la ablación. A 5 años, casi 70% recidivan en la ablación. La resección es un poquito menos, del 10 al 15%. ¿Ya? No, queda 20-30%. Y en el trasplante incluso del 10 al 15%, porque puede haber ADN tumoral todavía nadando por el sistema del paciente y se vuelve a reinsertar sobre el nuevo hígado. Por eso incluso se está planificando en las últimas guías que están haciendo estudios que los pacientes trasplantados por un cáncer hepatocelular, incluso después de que reciban su nuevo hígado, entren en una terapia de mantenimiento con inmunoterapia, para evitar que estas células que estén nadando se vuelvan a implantar en el nuevo hígado. Pero todo eso está en estudio. Esto, para poder clasificarlo dentro del estadio muy temprano y temprano, tiene que cumplir estas características. Como recuerdan, 3 cositas tenemos que evaluar. En lo que es el TNM, el tamaño tumoral, un nódulo único menor o igual a 2 centímetros. En lo que es la reserva funcional, un Child A, es decir, compensado. Y en lo que es la escala clínica oncológica, 0, asintomático clínicamente. Si está con esas características, estadio muy temprano, cualquiera de mis opciones son curativas potencialmente. Paso un poco más, el estadio temprano, tengo 1 o varios nódulos, 3 como máximo, menores de 3 centímetros, en un paciente con una reserva funcional AB, es decir, compensado, y asintomático. Clínicamente, igual, puedo pensar en mis opciones curativas dependiendo de las características. Cuando ya paso al estadio B, el estadio multinodular, que es cuando sale de los criterios de trasplante, acá ya pierdo mis opciones curativas y entro en lo que sería tratamiento de quimioembolización.
¿En qué se basa esta terapia? En aprovechar que el tumor va a generar muchos nuevos vasos sanguíneos para irrigarse dependientes de la arteria. Entonces yo ingreso con un catéter por radiología intervencionista por la arteria y le llevo directamente la quimioterapia y luego lo bloqueo. Esa arteria la cierro para que la quimioterapia se quede en la circulación tumoral. Eso es la quimioembolización. El objetivo es matar al tumor, ¿no? Que se reduzca de tamaño, que incluso hay algunos casos que se reduce tanto de tamaño que baja a un estadio. A eso se llama downstaging, que pase de un estadio multinodular a un estadio temprano y ya entro en una posibilidad resecable, una posibilidad curativa. Esa es una opción por la que se hace la quimioembolización. Lo malo es que como es una terapia agresiva, arterial, se muere tejido hepático, tanto tumoral como sano. Y poco a poco, con cada sesión que yo voy realizando, voy destruyendo mayor cantidad de tejido hepático. Puedo dejar al paciente en insuficiencia hepática intentando bajarlo de estadio. Entonces se tiene que valorar mucho porque se tienen que hacer en varias sesiones. Generalmente se utilizan más de 3 sesiones para poder tener una reducción tumoral significativa. Tengo que evaluar bien si mi paciente, su reserva hepática va a ser suficiente para poder soportar este tratamiento. ¿Ya? Igual actualmente se está pensando en hacer incluso con radioembolización, que además de llevar la quimioterapia, se le implantan como unas bolitas de radio y se estimula con radiación por fuera del cuerpo para que se genere radiación solo en la zona en la que está bloqueada la arteria. También está en estudios. Bueno, una vez de que ya paso al siguiente estadio, ya no es candidato para quimioembolización, generalmente porque tiene compromiso de los vasos, no puedo meter el catéter para llegar al tumor, es que ya paso al estadio avanzado. El estadio avanzado tenemos invasión portal, presencia de ganglios positivos o metástasis positivas. El estadio clínico del paciente desde el punto de vista hepático sigue siendo compensado, está en un child A o B, pero ya comienzan a aparecer lo que son manifestaciones clínicas, un ECOG 1, 2, es decir, síntomas dependientes del tumor me llevan directamente al estadio avanzado. Por eso les decía que cuando ya tiene síntomas, su pronóstico es muy malo. Cae directamente en el estadio avanzado, su tratamiento históricamente era en base simplemente de inhibidores de tirosina quinasa, como el sorafenib. En los últimos años, cuando se hizo esta clasificación molecular en la que se encontraron los subtipos inmunes, vieron que había 1 de cada 4 tumores que tenían linfocitos cerca. Pero el problema era que no le iba a hacer biopsia a todos para saber quién tenía linfocitos y quién no. Entonces, por riesgo-beneficios, se crearon unas líneas asumiendo que tiene. Y se le da a todos los pacientes en este estadio inmunoterapia, que van a bloquear estos ligandos de muerte, y lo combinaron con otro fármaco también quimioterápico que va a bloquear la proliferación de vasos sanguíneos. Como este tumor tiene que crearse toda una nueva estructura vascular a base de arterias porque la porta no le sirve, se aprovecha de bloquear esa debilidad que tiene por necesitar vasos sanguíneos arteriales, y con eso mejoraba las respuestas al tratamiento en el estadio avanzado. Actualmente esta primera línea sistémica es a base de la combinación de atezolizumab con bevacizumab, uno que me va a bloquear estos ligandos de muerte y otro que me va a bloquear la proliferación de vasos sanguíneos. Ya si falla esta terapia, paso recién a las clásicas con sorafenib, lorafenib, que su sobrevida es muchísimo más baja. Y lo último, ya el estadio terminal, el estadio D, cuando estoy ante una cirrosis descompensada o clínicamente incapacitante por el tumor, ya tenemos simplemente cuidados paliativos. Hay una salvedad, una excepción, que en el paciente que ya está cirrótico descompensado tiempo y que está ya en lista de trasplante hepático, que durante su seguimiento le encuentran un carcinoma hepatocelular, generalmente como está recién comenzando en estadios iniciales, ese paciente puede entrar excepcionalmente al trasplante hepático, pero tiene que entrar rápido, porque rápidamente se desarrolla su tumor y lo va a matar. Entonces, en los pacientes o en los países donde hay trasplante hepático, cuando esos pacientes desarrollan el cáncer, se les da puntos de excepción, una gran cantidad de puntos con lo que suben a la cabeza de la lista, porque se tiene semanas o incluso pocos meses para encontrarle un hígado si se quiere salvar. ¿Ya? Bien, a ver si se puede ver este. Sí, se ve.
Bueno, esto es una arteriografía hepática selectiva derecha, Bueno, escuchen. en la que se ve una lesión tumoral de un carcinoma hepatocelular que tiene bastante vascularidad. Aquí nos estamos metiendo en una de las arterias pequeñas en la parte medial de la masa, una lesión con el microcateter y la microgrip. La idea del procedimiento es tapar las arterias con un agente que tiene quimioterapia y es oclusivo para poder darle quimioterapia local al tumor y de la misma manera ocluir las arterias que le llevan comida y oxígeno. En esta ya estamos en el lado medial de la masa y estamos dando el agente quimioembólico. Este es el resultado final. Miren cómo la vascularidad de la masa disminuyó. Muy bien. Y así es como se hace la terapia de Bueno, quimioembolización.